El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Como hemos visto en capítulos anteriores, en el mensaje profético de Jesús, recogido en el Evangelio de Mateo 24, Jesús citó que habría unas señales que irían cogiendo cada vez más intensidad y más importancia en el tiempo del fin, que daría lugar a que se levantara un pueblo asumiendo la responsabilidad de predicar el Evangelio al mundo entero. Como consecuencia de esta predicación con poder en el tiempo final, se levantaría también al mismo tiempo una gran apostasía, un gran engaño, con la intención de poder engañar aún a los elegidos, aquellos que guardan en su corazón los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Algo interesante que Jesús citó para prevenirnos en este tiempo y de este gran engaño es cómo él cita en varias ocasiones acerca de los falsos profetas que tendrán un papel importante en ese tiempo. Pero, ¿qué es un falso profeta? ¿Cómo se le reconoce o identifica? ¿Dónde actúa? Bienvenidos a Secretos Revelados. Te invito a que reflexiones conmigo en estos minutos con un mensaje tan interesante. Como te habrás dado cuenta en el mensaje profético de Jesús de Mateo 24, se presenta un escenario tremendo y con una dimensión extraordinaria sobre el gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, que se expresa a lo largo de toda la Escritura y que cobrará mayor intensidad en el tiempo del fin. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12, lo siguiente: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, quedar firmes. Sin ninguna duda, todas estas catástrofes que se nos presentan en Mateo 24, detrás de ellas se encuentra el gran enemigo del hombre, que es Satanás. Él aborrece a la humanidad, se esconde de ángel de luz, pero la palabra de Dios le quita este disfraz y nos enseña simplemente cuál es su obra de mal hacia nosotros. Me gustaría que entendiéramos que la palabra de Dios, por eso es importante que nosotros aceptemos, que nosotros confiemos en ella, porque es la única que nos va a desvelar realmente cuáles son los engaños en el tiempo del fin de nuestro gran enemigo. Y para eso me gustaría compartir algunos textos bíblicos que considero importantes y que, si tú los grabas en tu mente, podrás acudir a ellos en esos días malos para que puedas estar sostenido, firme y estar confiado en que Dios ya tiene la victoria. El primero se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y dice lo siguiente: Toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para toda clase de bien. También en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, encontramos un texto interesante. Y lo que dice la Escritura se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que, uniendo nuestra constancia al consuelo que proporcionan las Escrituras, mantengamos la esperanza. La palabra de Dios no solamente nos trae consuelo y esperanza,
sino también nos revela cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestro tiempo. Por eso que uniendo a estos versículos un texto del apóstol Pedro, nos enseñará que la profecía bíblica justamente lo que trae a nuestra vida es que podamos tener una seguridad tan grande en Cristo Jesús que aunque se presente cualquier tipo de engaño, la palabra de Dios nos protegerá en todo tiempo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice lo siguiente: además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tienes pues una garantía de que la palabra de Dios que nosotros estamos estudiando en estos capítulos, y especialmente en Mateo 24, es una garantía de que es Dios quien está hablando aquí. En Mateo 24 a veces podemos perder de vista entre tantas señales y tantas catástrofes que pueden ocurrir. Sin embargo, lo más importante de Mateo 24 es quién está hablando ahí. Y quién está hablando es nuestro Creador, es nuestro Salvador, es Cristo Jesús, que nos está advirtiendo y nos está diciendo que en el tiempo del fin los engaños que se presentarán serán tan grandes que a menos que nosotros conozcamos la Escritura, estaremos en difícil situación de mantenernos en Cristo Jesús en la fe y en pie ante todos los acontecimientos que surgirán. Con estas ideas es comprensible que para Jesús sea una preocupación importante para aquellas personas que vivirán en el tiempo del fin, porque Jesús vincula a los falsos profetas y su obra, sobre todo en el mundo cristiano. Hasta 4 veces en Mateo 24 nosotros encontramos el énfasis que Jesús hace para advertir que en ese tiempo muchos se levantarán para engañar y pervertir el mensaje del Evangelio. Ahí en pantalla os pongo estos 4 versículos para que podamos leerlo juntos. En Mateo 24, versículo 4, leemos lo siguiente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Como podéis ver, el énfasis que Jesús pone es muy interesante. Es verdad que en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, pues el mundo material, la sociedad ha desplazado de alguna forma el mundo trascendental o espiritual. Pero según Mateo 24, llegará el momento donde el sentir o la conversación de todas las personas en este mundo tendrá que ver con el ámbito espiritual, es decir, la revelación de la palabra de Dios. Sobre todo es interesante porque, según Mateo 24, nos dice que estos falsos profetas, sobre todo, se levantan dentro del mundo cristiano y no tanto en otras religiones que no creen en Jesús. Lo importante para nosotros en estos versículos es que entendamos qué es un falso profeta, cómo se le identifica o se le reconoce y dónde hace su labor o dónde se levanta con su mensaje. Normalmente se suele entender a un profeta como alguien quien hace milagros, como alguien que ha recibido ciertas revelaciones de Dios o que ha escrito mensajes proféticos en la Escritura. Sin embargo, en las palabras de Jesús, quien dijo que Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, vemos que Juan el Bautista ni tuvo revelaciones del cielo, ni tuvo visiones proféticas, ni escribió ningún libro de la Biblia, ni tampoco tuvo la posibilidad de hacer milagros, sino que su mensaje fue el hecho de comunicar un mensaje que había recibido de parte de Dios como su ministerio, poder confrontar a la sociedad de entonces con este mensaje sin ponerle paños calientes, sin poner versiones personales,
sin quitarle la intensidad que tenía el mensaje, y simplemente lo que hizo fue poner el mensaje que Dios le había comunicado y él transmitirlo al pueblo con la intención de que el pueblo volviera otra vez a los mandamientos de Dios. Eso es un auténtico profeta. Además, los otros 3 puntos puede que se den o puede que no. Los falsos profetas, sobre todo, trabajan desde el punto de vista sentimental, como veremos a continuación. De hecho, Juan el Bautista, en esa sociedad donde él predicó el Evangelio con toda fuerza y poder, él pues consiguió que muchas personas de su época reflexionaran en sus vidas, y muchos de ellos volvieron otra vez a los pies de Cristo Jesús. De hecho, muchos jóvenes que estaban perdidos en muchas filosofías de pensamiento, de diversos movimientos, quienes simplemente participaban muchas veces por ignorancia, cuando escucharon las palabras de poder y de énfasis de Juan el Bautista, ellos asumieron ese papel, aceptaron el mensaje, y hoy nosotros conocemos como los discípulos de Jesús o los apóstoles. Es por eso que un auténtico profeta es alguien que trata de quitarse de en medio para comunicar el mensaje directamente de Dios, dado que Dios no hace nada sin revelárselo a sus profetas. En el tiempo del fin, estos falsos profetas justamente lo que hacen es tratar de revelar un mensaje, pero en lugar de dar el mensaje de Dios, dan su propia versión del mensaje, que está distorsionada y disfrazada con un mensaje del enemigo de Dios para engañar a personas que no conocen realmente la palabra de Dios. Otra característica importante de los falsos profetas, de cómo se les reconoce, es por medio de sus frutos. Jesús dijo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 22, podemos leer cuáles son esos frutos de los cuales Jesús habló para poder distinguir entre aquel profeta verdadero y el falso profeta. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados, son adúlteros, lujuriosos, libertinos, es decir, no asumen la responsabilidad que tienen, son idólatras, supersticiosos, alimentan odios, promueven contiendas, se enzarzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Os advertí en su día y ahora vuelvo a hacerlo, esos tales no heredarán el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad y lealtad, humildad y dominio de sí mismos. En el libro de Isaías también encontramos otro texto importante sobre cómo se puede identificar a un falso profeta que viene a darnos un mensaje de parte de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, un falso profeta es alguien que viene a hablar de parte de Jesús, pero realmente en su vida, en su apariencia, en su disfraz, puede aparentar tener cierta piedad, pero realmente por sus frutos, por su forma de comunicar el mensaje, por las cosas que dice y sobre todo por su propia vida, pues podrá identificar para nosotros que eso no viene de parte de Dios. Además, es interesante porque, aunque la Biblia, Mateo 24, nos dice que estos falsos profetas, que serán personas sobre todo carismáticas y líderes que moverán multitudes, es cierto que utilizarán sobre todo como estrategia final la persuasión, que es la manipulación de los sentimientos y de las emociones, para coartar o manipular la libertad individual. Esta característica es fundamental porque Jesús jamás la utilizó para alcanzar a las personas. Jesús utilizó siempre el convencimiento, es decir, poner a las personas frente a un problema y enseñarles que Él podía ayudarles a conseguir algo mejor para sus vidas. Por lo tanto, aunque estos falsos profetas irán cogiendo cada vez más intensidad, es cierto que nosotros podemos aprender una lección muy importante hoy.
Porque muchas veces como creyentes podemos recurrir a la persuasión, al miedo, al pánico, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, y convertirnos en ese tipo de falsos profetas porque apelamos sobre todo a la coartación de la libertad individual de la persona. El miedo, cuando generamos miedo o generamos argumentos de pánico para tratar de convencer a otros, realmente estamos utilizando una herramienta que desde luego no viene de Dios. Todo lo que sean imposiciones, todo lo que sean insultos, todo lo que sean rivalidades, contiendas, como acabamos de leer, todo lo que venga imponiendo un criterio sobre otro, eso es algo que se mueve sobre todo en el espíritu del enemigo de Dios y no de Dios. Dios siempre quiso que nosotros, por medio de su amor, por medio de su palabra, de respeto a la dignidad de la persona y a la libertad individual, pues cada persona pudiera tomar sus decisiones en esa libertad. Por eso mismo, cada uno de los seres humanos de este mundo serán juzgados, porque Dios les enseñará que a pesar de todas las demostraciones y a pesar de todas las intenciones que Él ha tenido de salvarlos, ellos nunca la quisieron. Por eso nosotros hemos de escapar siempre de cualquier tipo de persuasión o de manipulación de las libertades individuales de cada persona, porque esto es una característica importante de los falsos profetas. Por eso ellos tienen que recurrir al sentimentalismo religioso o hacer grandes señales para poder llamar la atención y llamar a las personas a que vivan sobre todo una experiencia sentimental, en lugar de llamar a las personas a que por medio del convencimiento puedan depositar su fe en Cristo Jesús. Y la última pregunta sería, ¿dónde se levantan estos falsos profetas? Pues se levantan sobre todo dentro del pueblo de Dios, porque su intención no es tanto ya engañar a personas que ya están engañadas a conciencia, donde han decidido despreciar el Evangelio de Dios, sino a aquellas personas que libremente han decidido aceptar su palabra y algunas otras que todavía están pensando en el último tiempo final tomar la última decisión. El Evangelio de Mateo 24, versículo 24, como leímos antes, dice que si fuera posible engañaría aún a los escogidos. ¿Y quiénes son estos escogidos? Pues Apocalipsis 14 nos enseña tres características de aquellos que el enemigo tiene mucho interés de persuadirlos de muchas formas y de muchas maneras para que sean engañados y que puedan despreciar el mensaje de salvación. Esas tres características las vemos en Apocalipsis 14, en el versículo 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sobre todo, estos últimos engaños que el enemigo prepara son engaños específicamente para esta generación que está tratando de alguna forma de vivir el mensaje auténtico de Dios. Por eso mismo Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 24 que estos falsos profetas harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que tenemos la promesa más segura que solamente en este mundo que se cae, porque el enemigo va a ejecutar ciertos temas, ciertas catástrofes, ciertas señales, donde va a tratar de hacer su gran engaño final, lo que Dios nos está diciendo es que Él va a intervenir en la historia de este mundo para poder salvar a todos aquellos que hayan decidido libremente aceptar el mensaje del Evangelio de Jesús. En el libro de Génesis 27 se presenta una historia hermosa que os invitaría a leer, que es la historia sobre Jacob. Jacob había huido de su casa porque había engañado y había hecho cosas horrorosas. Esto le llevó a tener que salir de su casa y perder a toda su familia. Por la noche, abatido y cansado, se echó a dormir y cuando él dormía se le presentó una visión donde podía ver una escalera que unía la tierra y el cielo y donde muchos ángeles bajaban y subían continuamente. Él entendió por medio de la revelación de que esa escalera era un símbolo de Cristo, que por medio de su venida y de la cruz, Él unió la tierra y el cielo. Jacob no podía llegar a entender cómo alguien como él, miserable, mentiroso, lleno de miedos ocultos y orgullo, recibió tan hermoso regalo.
Dios se le presentó a Jacob en sus circunstancias, en su situación, para enseñarle cuál es el auténtico valor del Evangelio. El hecho de que Jesús amaba a Jacob tal y como era, y que Jesús le ofreció a Jacob la oportunidad de, por medio de esa preciosa escalera, que es un símbolo de la cruz, el hecho de que él pudiera aceptarla y pudiera entender que Dios tenía preparado para él algo mucho mejor. Nosotros, hoy en día, cuando leemos estos relatos, podemos darnos cuenta que somos también como ese Jacob. Vagamos solos en este mundo. Es muy probable que estos vídeos que tú estés viendo en ese lugar, en tu casa, con tu familia, en la soledad o incluso en la enfermedad, en un hospital, tú tienes que entender que lo que Jesús nos está diciendo por medio de estas historias y de estas profecías es que Dios nos ama tanto que su entrega de su vida en la cruz ha preparado todo lo necesario para que nosotros pudiésemos volver otra vez ante la presencia de Dios y vivir con Él en la eternidad. Esto no se debe a nada que nosotros hayamos hecho, sino se debe a lo que Él ha hecho ya en la cruz. Por eso que el Evangelio eterno, el auténtico Evangelio, no solamente te propone salvarte, sino también te propone transformar tu corazón y devolverte el carácter de Dios a tu vida. Querido amigo y querida amiga, tú no estás solo. Dios está contigo como también lo estuvo con Jacob. Todas estas profecías nos enseñan que Dios está al control de nuestra vida y que además de las circunstancias que podamos estar viviendo de forma difíciles, desde luego siempre podemos acudir a Dios, nuestro Salvador y nuestro Protector. Que podamos ver esta hermosa escalera cada día en nuestra vida. Sabed que los ángeles bajan y suben constantemente para protegernos y que Dios siempre está con nosotros. Él nos ha dicho, mirad que en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Hoy es día de sábado. El sábado nos recuerda, como en el cuarto mandamiento, que nosotros no somos un producto del azar, sino que tenemos un propósito en esta vida. Hemos sido creados por nuestro Dios, hemos sido salvados por Él y por eso Dios nos está proponiendo en este día hermoso de sábado que dejemos de mirar y de fijar nuestros ojos en las cosas materiales y que empecemos a buscar las cosas espirituales, las cosas eternas, porque es ahí donde realmente se mueve Dios. Y esa opción, esa propuesta que Él nos hace, es una invitación a que nosotros podamos vivir esta hermosa experiencia de forma personal, porque así solo podremos encontrar esperanza, consuelo, confianza y sobre todo la seguridad en Cristo Jesús. Deseo que Dios te bendiga y que tengas un buen día de sábado.